se quedó en la mente de aquel lugareño. Transición dramática. Ahora cuyo sí. complemento, invitados especiales. Vamos a hablar de política. Aquí estamos con el Daniel Iboscus, presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, y conjuntamente con otros colegas que vienen a hablarnos acerca de este evento majestuoso que se va a llevar a cabo en República Dominicana. Bienvenido. Muchas gracias, estamos acá, nos sentimos como República Dominicana, esto es increíble. Así mismo es. Original, creativo, todo junto. Sí, así mismo. Bueno, está. 3 y 4 de agosto Sí. vamos a tener en la UAS el Congreso Iberoamericano de Comunicación Política. Más de 100 consultores y estrategas de distintas partes del mundo a contar qué está pasando con los gobiernos, con las campañas, con la publicidad, con la estrategia, qué pasa con gobiernos que no conectan con la sociedad, sociedades enojadas, Ajá. gobiernos que le va muy mal. Ah, pero espérese. Ahora aprovechemos que él está aquí a propósito de esta cumbre. Ponme lo que sucedió con un gobernador, precisamente en Argentina. Claro, con el Coqui besando Besando maniquíes. muñecos. Claro. A él le dijeron, señor, usted tiene que besar y abrazar todo lo que se cruza en el camino. ¿Cómo va a ser? Claro, Y eso fue lo que sucedió. claro. Entonces, ¿cuál es la tendencia, por ejemplo, de los gobiernos latinoamericanos que tienen en este momento una situación política y económica sumamente cuesta arriba? El caso de Perú, por ejemplo. Perú es un gobierno fallido. Es un gobierno que sacó 16% y una persona con Ahora, 16% Ajá. termina siendo presidente. Wow. Y eso es un problema, porque al día siguiente no se trata solamente de ganar una elección, Sí. y después cómo gobernás. Ok. Iván, bienvenido. Aquí estamos Están compartiendo. hablando de lo que dijo papá. Entre otras cosas. Yo quería hacerle una pregunta porque yo tengo entendido que ustedes van a exponer en el seminario, ¿no? En la actividad que creo que es hoy y mañana. Y por supuesto a partir de la situación latinoamericana. Y quería un poco ver, a propósito de entre el 99 y 95, lo que pasó aquí con el tema del progresismo, que fundamentalmente hablaba, claro está, del neoliberalismo y demás. Ahora parece que hay una nueva ola también en el que hay una especie de empoderamiento de los pobres como sujeto, no como objeto. Y mi pregunta para cualquiera de ustedes, por favor, ¿ustedes entienden que hay una crisis de gobernabilidad democrática en América Latina o si se trata en este caso de un reflejo de lo que también está pasando en buena parte del mundo, viendo de manera individual de lo que ocurre en nuestra región? Bueno, yo creo que lo que está pasando es la revolución de los olvidados, francamente. La revolución De los olvidados, que es del pueblo. del pueblo, que es De la la, gran ninguno masa. ninguneado de Galeano. la gente a la que la clase política ha abandonado, los ha dejado sin empleo, sin trabajo, nunca los ha considerado, solo los llamaba de elección en elección. Y los beneficiados en la oligarquía. Y que, pues esta gente hoy, con un enojo muy razonable, están yendo a votar y están generando cambios en toda América Latina, donde Los gobierna la olvidados. derecha. Ahora gobierna la izquierda y donde gobierna la izquierda muy probablemente gobernará la Yo derecha. creo que el problema está mientras sigamos votando por aquel o aquellos que me van a beneficiar a mí y no pensamos en colectivo. Ese puede ser uno de los grandes problemas. O sea, si no pensamos en colectivo y pensamos que voy a votar por usted porque usted me va a resolver un problema a mí, entonces no vamos a evolucionar como sociedad. Pero yo creo que la gente ya no vota para obtener algo, sino para castigar. Yo creo que ese es el gran cambio. La gente vota para castigar al que está en el gobierno, sacarlo del gobierno y que venga otro. Porque realmente la clase política tiene una crisis de identidad muy fuerte, ¿no? Pasó aquí. Sí. ¿Cuál sería la tendencia en redes en este momento? Porque vemos los gobiernos últimamente han utilizado mucho esta herramienta para posicionarse. Bueno, pero es que, a ver, y hablando precisamente de este tema que es el famoso populismo, ¿no? Que dicen, Sí. hay populismo de derecha y populismo de izquierda. Claro, por ejemplo, Estados Unidos, Trump, es un populismo de derecha. Ajá. Lo que aquí dicen es, para que los pobres dejen de ser pobres, hay que quitarle a los ricos. Y en Estados Unidos y en Francia dicen, para que los ricos sigamos siendo ricos, tenemos que evitar a los inmigrantes o tenemos que evitar a los que vienen a quitarnos. Entonces el populismo y esta tendencia, que aparte está sumamente catalizada por las redes, es simplemente esa lucha de clases. La oligarquía, pero por ejemplo en países más avanzados, Francia, Estados Unidos, muchas veces, o los escandinavos, esa oligarquía llegan a ser los inmigrantes o las minorías. Y entonces es cómo confrontamos uno con otro y se vuelve muy atractivo. ¿Podemos hablar de una moderada ola progresista o de una más intolerante derecha en esta coyuntura? ¿Pudiera decirse así? Y catalizada por las redes sociales, donde lo único que buscas es un hedonismo y lo que quieres es pasarla bien y divertirte. Estamos en una época de política.
La política se ha vuelto Pop como un política. política. Es Pero un buenísimo. entretenimiento, es un show, es un programa. Un showbiz. Y los gobiernos no se dejan sugestionar mucho de las redes. No son como tan vulnerables con las redes y lo que las redes sacan como con un temor constante. Le pasa lo mismo que a todos. En el momento que vemos nuestras menciones en Twitter y nos volvemos locos. Nos volvemos absolutamente locos. ¿Sí? Entonces al gobierno le pasa lo mismo. Son humanos los políticos, Y el caso aunque de no AMLO, parezcan. El caso de AMLO en México, por ejemplo. Que es No, un pero presidente quédate aquí, atípico. pero ¿y por qué tú te vas tan No. Quédate aquí, no te vayas para México. El caso de AMLO en México, por Quédate ejemplo. aquí. Pero está bien, vamos para allá ahora. Vamos a hablar de aquí. Sí, AMLO en México. Ese voto de castigo, por ejemplo. Pero espérate tú, El que que me hablaba- responda primero. ¿sabes? Bueno, aquí se vivió un voto de castigo voto de en el castigo. 2020, ahora que lo hablas. Se acaba de dar un voto de castigo. Pero se déjeme acaba de dar un terminar, voto de porque es que se castigo. pone nervioso. Pero nervioso ¿Cómo no, que pero pasa? yo no estoy Desde que hablando de voto de desde que lo castigo. mencionan en Twitter se ponen nerviosos. Sí, se acaba de dar un Entonces voto de castigo. el PRM, Háblanos el del castigo. PRM, no solo desde que lo mencionan en Twitter, en cualquier red social. Que Ventura hizo tal cosa, está cancelado. Eso no es verdad. Este es un gobierno de reacción. Se llama respeto. Permítame, no se desespere. Pero eso está mal, que si una gente Este hace es un algo malo. gobierno, este es un gobierno de reacción. Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Y por qué Ese pregunta? voto de castigo que ha sido recurrente en Latinoamérica, El ¿no? 20 se dio. ¿eh? Y los resultados incluso se evidencian en este país. Qué pena. Yo estoy de acuerdo. No, estoy de acuerdo. El Partido de la Liberación Dominicana recibió un voto de castigo. Sí, señor, ¿Qué fuerte, le claro, permitió? claro. ¿Qué le permitió? Oye, no fue por el liderazgo del PRM. Fue que el pueblo decidió darle un voto de castigo Por bueno. al por bueno. PLD. Eso es Entonces, eso es permítame, por eso bueno, es cierto, por permítame, no se Oye, desespere. oye, pero es mira que hay que- mucho de verdad. Entonces, Los analistas están ahí, vamos a ver. entonces, no es Ellos quieren responder, Carlos. muy alto Carlos, el ellos- nivel de Carlos, riesgo ellos que quieren asumen. responder, Voy a hacer Carlos. la pregunta. Ah, No pero- es, déjame terminar. Pero ellos quieren responder. No es muy, pero ajá. No es muy alto el nivel de riesgo que asumen los pueblos cuando deciden simple y llanamente dar un voto de castigo a quien realmente sabe política y le permite a esos improvisados ejercer el gobierno. Mira, Carlos, acá hay algo concreto y real. Tratemos de generalizarlo para no mirar nada más un Por partido en el supuesto, país. por Y Dios. cuando generalizamos decimos, desde que se inició la pandemia hubo 9 elecciones presidenciales en América y en las 9 perdieron todos los oficialismos, de izquierda o derecha, no importa, perdieron todos. No supieron interpretar a la sociedad. Pasó en República Dominicana, pasó en Costa Rica, pasó en Estados Unidos, pasó en Honduras, pasó en Chile. Con todos que decían imposible que puedan ganar. No hay imposibles. La gente sacó a los oficialismos. Y la característica del voto, más que por ideas, proyectos y por amor a un candidato, fue por odio, fue por contraste, fue por, como decía Javi, saquemos a los que están y veamos qué viene. Tiene que ser un poco mejor. ¿Qué está sucediendo ahora? Ese un poco mejor sigue en una espiral de crisis permanente y no es lo mismo ganar una elección que gobernar. No es lo mismo la popularidad y vender una idea en una campaña electoral que después consolidarla durante 4 años a lo largo de un Encontrarse gobierno. Siga hablando, que este programa es suyo. Sin embargo, Siga hablando, que la gente Cualquier lo está característica que entendiendo. tenga La que ver gente con lo el está país entendiendo. ya es una... Y encontrarse con la realidad. La gente- ¿Cómo miden ustedes cualquier los coincidencia índices de- con la realidad por de favor, este país? Carlos, la oportunidad. Vamos a dejar que cada ¿Cómo quien miden hable, ustedes por Dios? o cómo valoran el índice Pero de yo no he popularidad hablado. que muestran las encuestas mundiales, sobre todo en Latinoamérica, donde te colocan distintos presidentes a distintos niveles? ¿Ustedes tienen respeto por ese nivel de encuesta o ustedes que están analizando el tema político obvian ese tipo de estudios? Hombre, sirven como referencia, pero la popularidad no te permanece en el gobierno. Perfecto. Michelle Bachelet era muy querida y perdió el gobierno, y así muchísima gente. Entonces hoy tener una aprobación del 60 o el 70 te puede hacer perder una elección sin ningún tipo de problema igualmente. Sí, pero ciertamente hemos visto que hay gente que acaba de ganar, como el caso de Perú, y sigue sus niveles por debajo. Y muchísimos otros países estamos Chile, viendo que Chile, acaban de ganar. pero- Chile pero en y Perú- siguen por debajo. 2 años después de ganar un presidente, sigue con niveles de... en Perú ha sido histórico. Sí. Toledo gobernaba con el 9% de popularidad, Alan García con el 12%, Ollanta con el 12%. El fenómeno Nayib Bukele, ¿cómo les da a ustedes como estrategas, como
personas de él? Bueno, yo creo que Está entretiene. muy bien valorado en América Latina. Bueno, entretiene, pero no gobierna, ¿no? Ajá. Y hoy estamos en una era en la que los políticos, si te entretienen, ya con eso te Y el conformas. presidente Luis Abinader, aquí en la República Dominicana. ¿Qué de todo? Tan. Una pregunta. Madre mía, de Bukele y Abinader aquí en el parque. ¿Cuál? Vamos a la publicidad con Jorge, que tiene información que no ha hablado hoy. Jorge, la publicidad estratégica. Vamos a la publicidad. La publicidad estratégica durante las campañas políticas, ¿qué tan efectiva puede ser en una coyuntura electoral como la que estamos viviendo en Latinoamérica? Bueno, en realidad, todo lo que hagas en una campaña, si lo haces bien, Sí. suma a la campaña. Digamos, nadie va a ganar una campaña. Hay campañas en las que tienes una muy buena publicidad y capaz que no ganas la campaña. Ok. Porque el éxito de una campaña depende de una suma de factores. Pero por supuesto que si tienes una buena comunicación, una buena estrategia, una buena investigación, vas a tener más posibilidades de llegar al éxito, ¿no? De lograr conectar con el éxito, electorado. seguro. Importante. Mira, Porque estos guruses hay que ir a aprender un poquito, ¿no? Yo soy un apasionado amateur de la estrategia política. Esta serie la vi en el 2013, House of Cards, que para mí es la primera vez. Yo creo que vi 10 capítulos de un tiro y amanecí. Y esta escena refleja mucho, que es una serie que se transmite por aquí, por Color Visión justamente. Pero esta escena me llamó mucho la atención, muy sagaz, que respira hondo, y aunque el panorama se lo cambian, yo quiero que ustedes vean el manejo estratégico de él, y después de lograr y permitir y aguantar ese día que él pensaba que iba a ser todo lo que él merecía, ahí es donde empieza la historia. Yo quiero que me pongan el comienzo y chequeen bien el lenguaje corporal de él, lo que le van diciendo, cómo le tumban. Vamos a verlo en el principio, por favor. Cristina no quería llamadas, no mientras esté el señor Chapman. Vamos a ver la escena de Frank con la secretaria, pero bien. Vamos a ver si podemos verla. La que estábamos viendo mientras yo estaba hablando. Esto no es fácil, esta cosa. Esto no es fácil, porque la estábamos viendo ahora mismo. O sea, no podemos llegar a ese nivel de que la estábamos viendo ahora mismo y la quitaron. Esa misma, esa Me es. vetaron. ¿Me utilizaron? No. Hablemos claramente. No hubieran ganado sin mí. Es cierto, pero ahora hay que gobernar. Esas son cosas que personalmente yo nunca haría ni recomendaría. Pero esas son las cosas que pasan en la política. Sí, finalmente yo quisiera que ellos escucharan este fenómeno que se dio en la campaña del 2020 y cómo lo pueden analizar rápidamente dentro de su contexto. Sí, escuchen esto. Cada uno. Vamos a escuchar. La dominicana con su pueblo despertó y las cacerolas suenan y no pararán. Tengo una persona muy cercana que escuchó que los del palacio ya no dudan que se van. Ok, lo extraño es que se creó para un partido y lo asumió otro. Es verdad, Yo no sé si ustedes me están entendiendo. Porque el pueblo no es tonto, el pueblo no es tonto. Pero me gustaría hacer una pregunta a ustedes. Mañana, ¿qué vamos a ver mañana en la? ¿Qué vamos a ver mañana? Mañana, para poder ¿Qué diseñar una vamos estrategia a de ver medios. mañana en la cumbre? O sea, mañana 3 y 4, los 2 días en la UAS, va a haber 100 expertos internacionales en campañas, en comunicación de gobierno, en publicidad, en estrategia, en redes sociales, en la construcción de memes como estrategia de comunicación institucional y de campaña. efectiva que fue aquí. excelente. El fenómeno colombiano, por ejemplo, es una buena referencia, ¿verdad? El fenómeno colombiano es una muy buena Bien, referencia muy porque bien. los dos candidatos le decían que era imposible que gane. Decían que era imposible que gane la izquierda en Colombia, Cierto. ganó por primera vez en la historia. Buen fenómeno. Decían que era imposible que un señor mayor en TikTok pudiera ganar Se acercó. y llegó a la segunda vuelta. gana, sí. Fue competitivo. Ahora después le faltó un poquitito para llegar, ¿no? Ahí pasaron cosas en esa campaña con muchos errores. Es un ejemplo de campaña donde no ganó el que tuvo los aciertos, sino perdió el que cometió errores. Bueno, No gana el más apto para ganar, sino el que no pierde. Y esto estamos viendo en todos los procesos electorales. interesante. Y el que cumple, Estamos en la pop No siempre. ¿no? En En la la era de la política. pop política y en la era de la convergencia, donde los medios tienen que entrelazarse. Las redes alimentan la televisión a las redes, pero también tienen que tener esto muy en cuenta. Miren como el fenómeno de Colombia. Atención los Politalk.
el show sale para todos. Gracias.